Sábado de Corporán, conducido por la figura de mayor carisma de la televisión dominicana, Rafael Corporán de Los Santos. Que tenía Corporán, ya era una persona conocida. En los barrios de la capital, para entrar los reformistas, eran piedras, disparaban, porque los barrios, el PRD era dueño de los barrios. Corporán se agrega, los barrios comenzaron a cambiar. ¡Ay, mamá! ¡Se salvó la capital! ¡Vota por Corporán! Corporán está Sí, con Corporán ellos. está con ellos, vamos nosotros también. Porque los síndicos dicen que no hacen cloacas ni hacen desagüe, porque eso no lo ve la gente. Pero lo que el pueblo necesita, nadie se lo hace. Y yo se la hice. Cambió el Partido Reformista Corporán con ese paso. Un bastión era del reformismo. Para nosotros era muy difícil ganar sin una figura popular como la de Corporán. Recuerdo que me pidió ayuda para ser candidato a regidor por el Partido de la Liberación Dominicana. Ya Corporán desde el punto de vista político no significaba nada. Y no hay nada peor que no significar nada en el tema político. La política es terrible. Bienvenidos al especial en nuestra serie Corporán Siempre, y vamos a hablar de Rafael Corporán de los Santos, el político, de un vendedor ambulante, niño limpiabotas, a una figura influyente en la televisión dominicana. Convirtió esta plataforma comunicacional y de ayuda social en un poderoso liderazgo a nivel político. Fue alcalde del Distrito Nacional, y aquí está una persona que estuvo siempre ligada a Balaguer y el reformismo, y conoció a Corporán, el político, el doctor Humberto Salazar. Bienvenido al especial. Hola Colombia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, así mismo es. Conociste, Por casualidad, conociste conocí a al Corporán político. Mira, y Corporán, según lo que tengo aquí en mis notas, antes de debutar como alcalde en el Partido Reformista, tuvo una participación en el PRD en las elecciones históricas de 1978. Empecemos por ahí. Bueno, en el 78 no exactamente como parte del PRD, porque hubo acusaciones en el 78 de que Corporán había fabricado boletas para el Partido Revolucionario Dominicano en unas elecciones que perdió el Partido Reformista y perdió el presidente Balaguer, enfrentando a el Antonio Guzmán, que ganó las elecciones del 78 en la República Dominicana, y cayó preso, porque se habló de que había falsificado boletas a favor del PRD, pero el PRD ganó las elecciones. ¿Y se pudo confirmar eso? Aparentemente hubo fabricación de boletas. Era una época totalmente diferente en que las boletas eran individuales, porque lo que vemos ahora son boletas, una boleta, un boletón enorme con los colores y los nombres de los partidos y las fotografías de los candidatos. En esa época las boletas eran individuales, es decir, el PRD tenía boleta blanca, el Partido Reformista tenía boleta colorada, etcétera. Cada partido Tenía entonces, su boleta. tenía su color y de usted boleta. llegaba ahí y estaban todas las boletas y le entregaban un paquete de boletas, y la que usted, el partido favorito, porque usted iba a votar, bueno, entraba a la casilla, entonces sacaba una boleta y la ponía ahí. Si fabricaban boletas de un partido, significa que había un intento de hacer fraude, y por lo tanto, Corporán, que tenía una imprenta, se demostró que había fabricado boletas, y por eso cayó preso, porque era una época diferente a la que vivimos ahora. En la transición de Balaguer cayó preso. Claro, pero aparte de ahí se demostró que en ese momento él era simpatizante del PRD. Él no era balaguerista, él era simpatizante del PRD, inclusive porque había un grupo de músicos, cantantes, al que pertenecía al Corporán, que le llamaban el Club de los Monos. Y ese famoso Club de los Monos estaba Corporán, estaba Johnny Ventura, no recuerdo, había otros. Y todos eran morenos, todos eran simpatizantes del PRD, porque el moreno del PRD, que era Peña Gómez, pues, aunque no era el candidato, era que lideraba, no hay duda, la mayor parte de los barrios populares del país y sobre todo de la capital. Fue orejeado el PRD con ese intento de fraude, que según un amigo mío balaguerista no eran fraude, eran habilidades electorales. No, claro, son habilidades electorales y sobre todo... ¿Tú te atreves a recalcarlo?
No era fraude lo de Balaguer, No, Humberto. nosotros nos adaptamos a las reglas y en cuanto a las reglas ganamos. Y se demostró, y se demostró. El otro día yo hablé públicamente, está grabado, en un programa que se hizo para recordar el Frente Patriótico y estaba Temo Montaz. Y Temo Montaz dijo en ese programa, y está grabado, que el tema del fraude con el presidente Balaguer en varias elecciones, sobre todo en los años ya 90 y tantos, cuando el PLD era un partido competitivo, pues que en el centro de cómputos del PLD siempre Balaguer estaba arriba, nunca estaba abajo. Pero se aseguró entonces el PRD con esas impresiones de boleta. ¿Y qué pago retribución tuvo Corporán de esa victoria Eso del nunca PRD? se supo. En ese momento la O sea, no le agradecieron el PRD. La política se hacía de una forma diferente a esta época. En ese momento la política era muy romántica. Y al ser esta romántica, yo no tengo ninguna duda que ni siquiera le deben haber pagado esas boletas a Corporán. Él se metió en ese lío porque simpatizaba con el PRD, pero fíjate que posteriormente entonces va de candidato del Partido Reformista y Balaguer, el encantador de serpientes que conseguía cualquiera, para que veas. O sea, antes de llegar ahí al Corporán reformista, hablemos de la relación de Corporán con Peña. Me imagino que en esa conexión con el PRD, su puerta fue Peña. Por supuesto, Johnny Ventura, que terminó también siendo candidato a alcalde de la capital por el PRD, una figura emblemática del PRD en la capital era Johnny Ventura y posteriormente termina con Leonel Fernández, todos brincan como de un lado a otro. Y Corporán tenía una excelente relación con Peña Gómez, sobre todo porque los barrios de la capital, que era el fuerte de Corporán era, primero tenía un gran carisma, segundo una inventiva increíble para hacer cosas que llamaban la atención, sobre todo en los barrios de esta ciudad capital, que era el centro de todo en el país, y aquí comenzaron sus actividades y Corporán era capitaleño. ¿Cómo se produjo el ingreso de Corporán a filas políticas? ¿Empezó con una relación de canchanchanería con Peña Gómez y Johnny Ventura y el Club de los Monos? ¿O tú viste en la época como, adivinaste, Corporán va a llegar a la política? O sea, ¿cómo se da eso? No, en esa época él era simpatizante del PRD, no era exactamente un militante del PRD que después se convirtió en un militante del Partido Reformista, o sea, militaba dentro del partido. O sea, nunca militó en el PRD. No, él era un simpatizante y como empresario participaba de lo que era toda esta estructura. Hay que recordar también en la época que las ciudades sobre todo votaban masivamente por el PRD. Esas elecciones donde Corporán fue preso en el 1978 fueron precedidas por una elección en el 1974, donde el PRD, creo que alrededor de una semana antes, 2 semanas antes de las elecciones, se retiró con lo llamado el Acuerdo de Santiago. Al retirarse, Balaguer fue solo a las elecciones. Compitió contra la Jara Burgos. Esas elecciones del 74 hubo una gran abstención electoral, sobre todo en las ciudades, y entonces eso trajo como consecuencia las elecciones del 78, donde con la participación también del gobierno de los Estados Unidos, Jimmy Carter, que apoyó, y los llamados liberales de Washington, amigos del doctor Peña Gómez, sobre todo los Kennedy, bueno, apoyaron en el momento que se detuvo el conteo de los votos en la madrugada del 17 de mayo de 1978, detuvo el conteo, pero el conteo siguió posteriormente y Antonio Guzmán fue declarado vencedor de esas elecciones y Corporán era de la parte ganadora. Pero en el intermedio fue acusado de ayudar a un fraude electoral y en ese fraude electoral entonces cayó preso por poco tiempo. Eso le pasó. Entonces, Corporán construyó una imagen de mucha cercanía por su personalidad, por las ayudas sociales que daba. ¿Hasta qué punto tú crees que esto influyó en el paso que dio para convertirse en una figura de popularidad política, el traslado de la popularidad en comunicación y ayuda social a ser un líder en la política? Esto fue un proceso donde él perdió 2 veces. Perdió 2 veces Corporán. Corporán primero fue candidato por un partido absolutamente independiente.
el partido Acción Constitucional. Acción Constitucional, que era una boleta rosada. Yo recuerdo que era una boleta rosada. Yo en ese momento ya no vivía en el país, pero lo recuerdo porque sí me interesó la política, era parte de todo lo que era plantearme participar en política. Yo vivía fuera del país, pero era una boleta rosada que tenía Corporán, y Corporán quedó en tercer lugar, si no me equivoco, en esas elecciones. ¿Con quién competía? Competía con Fello Suberví, que ganó esas elecciones. El PRD era uno de los bastiones, probablemente el bastión principal del PRD en el país era la capital, sobre todo los barrios de la capital. Y Corporán compitió entonces con Fello Suberví, y no recuerdo, probablemente fue doña Emma Balaguer la candidata, no lo recuerdo exactamente, en el año 1982, y Corporán perdió. Te pregunto, Volvió ¿qué de pasaba nuevo en el 82 después de Corporán ser una figura decisiva en las elecciones del 78 para que Corporán vaya por un movimiento independiente, con el caso del Partido Acción Constitucional, y no ir como candidato de una fuerza como el PRD? Porque él no era PRDista. Oh. Te dije que anteriormente que él no era un militante de ese partido. Entonces, al no ser militante de ese partido, participaba en las actividades internas de ese partido, y cuando quiso ser candidato tuvo que buscarse un partido independiente para tener una boleta donde ir, que tampoco era militante de ese partido. ¿Y qué representó esa candidatura en esa época? ¿Fue visto como quizás un capricho de una figura de la comunicación, o alguien previó que podía ser lo que sucedió luego en el Partido Rojo? No, yo creo que en términos generales eso se planteó como un candidato más. Se presentan candidatos, pero en ese momento creo que la República Dominicana no estaba acostumbrada a candidatos independientes, como todavía no está acostumbrada ahora. Pero sacó un regidor, yo creo, en ese tiempo. Sí, claro, sacó un regidor, Corporán sacó un regidor, y en un momento en el cual era difícil sacar regidores, porque eran muy pocos también, y era una capital enorme. La capital comenzaba en Boca Chica y terminaba en el kilómetro 28, de este a oeste. Esa era la capital. Así comenzamos nosotros, así comencé yo a hacer política. Y de sur a norte iba desde el Malecón hasta mucho más allá de Villamella. O sea, todo eso de La Victoria, Aras Nacionales, todo eso era capital. Tenía que hacer campaña en todo ese territorio. No era fácil hacer una campaña. Para nada. Entonces, ¿cómo se produce el acercamiento? ¿Qué es donde está tu expertise como reformista? Ahí fue que yo lo conocí. Cuéntame, ¿cómo era él? ¿Cómo fue ese encuentro la primera vez que lo viste? Yo no recuerdo ni siquiera la primera vez que lo vi, la verdad. Corporán fue candidato del Partido Reformista en el año 1000. Él fue en el 82 por ese partido. En el 86, mi primera campaña electoral, entonces fue la primera vez que yo lo vi personalmente, claro. Fue la primera vez que yo hice una campaña electoral, la primera vez que me integré a un partido político, que era el Partido Reformista ya Social Cristiano, con el presidente Balaguer en esa campaña, que Balaguer era candidato. Entonces, Corporán, ya recuerdo cómo lo vi. ya lo recuerdo. Entonces, Corporán era el candidato a alcalde de la capital, y Jacinto Peinado era candidato a senador de la capital. Y cuando vamos a las elecciones, hay que recordar que en el 86 el Partido Reformista era un partido de oposición. Nosotros íbamos contra la esposa de Salvador Jorge Blanco, que era el presidente de la República por el PRD. Y en el meeting de cierre de campaña del Partido Reformista, 13 de mayo de 1986, la primera vez que yo vi a Corporán de los Santos físicamente, aunque ya él participaba en lo que era la campaña, pero del lado de la alcaldía de la capital. Yo estaba más integrado en ese momento al Frente Nacional de Médicos Reformistas, que encabezaba el doctor Rafael Gotró, y participaba más en la campaña de Carlos Morales y del presidente Balaguer, y también de Jacinto Peinado. Entonces, ¿qué ocurre? Ese grupo médico donde estaba el doctor Ramón Tallá, que está en Estados Unidos, yo creo que tú lo conoces, muy famoso en Nueva York, el doctor Ramón Tallá, un gran amigo, el doctor Diógenes Rodríguez, el doctor Luis Guillén, un grupo de médicos. Fuimos encargados de la parte médica del meeting de cierre de campaña. Y es la primera vez que yo entré a la Delta Comercial, a la
oficina de Jacinto Peinado y estaba Corporán. Corporán me lo presentaron y un tipo afable de inicio, se ganaba como la gente rápidamente. Y había un aguacero que ese meeting se tenía que haber suspendido. Ese es el famoso meeting del aguacero que construyó aquella consigna del reformismo a lluvia bendita para los reformistas. De ahí fue que salió, de ese meeting. Pero un aguacero terrible en la capital. Le preguntaron al presidente Balaguer si el meeting iba en su casa y el presidente Balaguer le dijo a la prensa, nosotros vamos a hacerlo. Llueve, truene o vente. Esa frase famosa. Exactamente. Llueve y truene o vente. Pues ahí conocí yo a Corporán, yo subí a la tarima, recuerdo, con otro de los médicos, estábamos ahí y creo que ese meeting fue lo que significó la victoria del reformismo, la victoria de Peinado en la capital, la victoria de Balaguer como presidente y la derrota de Corporán. Corporán no ganó las elecciones. Estamos hablando de 1986. ¿Sabes cómo se da el acercamiento de Corporán, simpatizante del PRD, la antítesis, acercarse a Balaguer? ¿Cómo lo encantó Balaguer? No, Balaguer fue que lo llamó. ¿Quién se resistía a una llamada? Porque él fue candidato a alcalde o a síndico, era que se llamaba en esa época, y Balaguer quería ganar las elecciones. Aprenda, tiene que aprender los políticos de ahora. Balaguer era el hombre más pragmático del mundo, es decir, este tiene votos y este tiene algo que creo que contribuyó enormemente a lo que fue el éxito de Balaguer en los próximos 10 años. ¿Qué tenía Corporán? Ya era una persona conocida, tenía medios de comunicación y tenía una penetración enorme en los barrios de la capital. La gente lo quería. ¿Qué ocurre con los barrios de la capital? Para los que quieran saber cómo se hacía campaña antes, en los barrios de la capital, para entrar los reformistas, es decir, nosotros, era tiro limpio. O sea, aquí no entran. Aquí no entran y como no entran, entrábamos a los barrios, eran piedras, disparaban, porque los barrios, el PRD era dueño de los barrios. Ahí fue que empezó Peinado con la Nicolai, que tú me contaste en una... Un poquito después. Para entrar a los barrios. Exactamente, pero Peinado entró con Corporán a los barrios. Nosotros entramos con Corporán a los barrios. O sea, cuando Corporán se agrega a lo que es la militancia y la candidatura del Partido Reformista, los barrios comenzaron a cambiar. O sea, Balaguer no es tan malo, los reformistas no son malos. Corporán está sí, con Corporán ellos. está con ellos, vamos nosotros también. ¡Wow! ¡Qué jugada! Claro que sí, y Corporán es de nosotros, Corporán ha estado aquí todo el tiempo, Corporán es que nos ayuda. Entonces don Jacinto comenzó inmediatamente. Yo no estaba en esa campaña cercana, sino yo estaba trabajando en otra campaña, pero ¿qué hizo? Comenzó a mandar ambulancia, puso transporte de niños de los barrios hasta el Roberry Cabral, con unos vehículos que iban, daba agua, Corporán entraba y entonces nosotros tuvimos la oportunidad de comenzar a convencer a esa gente de que votaran por nosotros, que era donde estaba la masa de la capital. Oigan esto, señores, lo que afirma Humberto Salazar, Corporán es la llave para Totalmente. que los reformistas y Balaguer entren a los barrios populosos del Gran Santo Domingo hoy, antes toda la capital de la República Dominicana. Que lo habíamos intentado y Balaguer varias lo veces. pensó. Totalmente. Eso fue una estrategia. Ahora mirada así a la distancia del tiempo, tú dices, una estrategia, tú lo acabas de decir. Era la llave para nosotros entrar con alguien parecido a ellos, a lo que eran sus barrios. Esos barrios fueron los que montaron el lío de 1984, la guerra civil, los disparos, los reformistas no podían entrar ahí, entrábamos muy difícilmente. Y claro, aparte la valentía de Jacinto Peinado, que era un hombre valiente y medio. Él decía, era por ahí que voy y no importaba lo que pasaba, era por ahí que iba. Y eso, creo que esa combinación fue una combinación perfecta entre la parte más tradicional de la política, o más bien la parte nueva de la política, que en ese momento representaba a Peinado, que no venía tampoco del reformismo. A Peinado yo lo conocí en la casa de Caonaba Javier Castillo. Yo era bastante joven, había llegado hacía poco al país, en un movimiento que se llama Movimiento de Acción Social Cristiana. De ahí él pasa al reformismo. El papá, si era reformista, era el tesorero del partido, don Enrique Peinado. Y ese grupo, sobre todo
que Corporán, y lo describiste perfectamente, era la llave para nosotros poder entrar a los barrios populares, convirtió al Partido Reformista cambió el Partido Reformista Corporán con ese paso, de ser un partido que entregaba la capital y perdíamos, en un bastión era del reformismo. Pero ¿cómo se explica que gane Peinado y Balaguer y pierda Corporán en la capital? Por Fello Suberví. Fello Suberví era excelente candidato y ese candidato entonces ganó, y no por mucho, fue enormemente pegado. Los dos, el triunfo de Peinado y el triunfo de Corporán fueron bastante cercanos ambos. La pérdida de Corporán por muy poquísimos votos, pero al final... Pero le dejó muchos regidores al reformista, me imagino. Claro que sí, por supuesto. Entonces, eso pone a Corporán en una posición de... privilegiada. Para el 1990, ¿de qué se trataban las campañas de Corporán y del Partido Reformista en esa candidatura? Corporán, yo creo que lo que hacía era que pasaba lo que él hacía en el programa, que era dar implementos de cocina, rifar ayudar a la gente, soportado sobre todo en lo que eran sus medios de comunicación, y ese programa que era el toque de queda de los sábados en el país. Aquí había 2 programas que todo el mundo miraba. Recuerde que ni había cable. Bueno, ya había cable, sí, pero poco. No, pero estaba comenzando el cable. No había internet, no había redes sociales. Nada, 2 programas. El Gordo de la Semana el domingo y Corporán, el sábado es de Corporán los sábados. Sábado es de Corporán en relación al Gordo de la Semana. El sábado es de Corporán. Entonces eso lo trasladó a la política y claro, arrasó en las elecciones del 90. O sea, Corporán ganó fácil en las elecciones del 90. Cuando tú dices que Fello era un excelente candidato, ¿recuerdas de campaña a campaña? En el 84, ahora hablamos de los debates, de la facilidad de expresión, del tema físico, del tema hasta de color de piel o de quién es más buen mozo que otro. O sea, que cuando tú dices Fello era excelente candidato ante una victoria contundente reformista en el 84, ¿qué cosas le llevaba Fello al candidato Corporán? Corporán siendo tan popular. La estructura. O sea, la estructura del PRD en la capital era imbatible. Hasta que llegaron Peinado y Corporán a la capital, el Partido Reformista no tenía ninguna posibilidad de ganar las elecciones, no había ganado ninguna. Cuando fue solo, nada más. O sea, pero en el tema de la estructura política, de la zona del PRD, en esa capital tan enorme que te describí desde el punto de vista geográfico, era imbatible el PRD. Era Peña Gómez, el que hablaba todos los días en tribuna democrática, o sea, el individuo que mejor hablaba en un discurso político en el país y en la capital. Y el puente de la 17, que era un símbolo, era el lugar donde ellos cerraban sus campañas. O sea, para nosotros era muy difícil ganar sin una figura popular como la de Corporán. ¿Con quién compite Corporán en el 1990 y por qué en el 90 sí gana? Gana en el 90 porque ya Balaguer había tenido 4 años de gobierno y ganó en medio de una situación complicada. Porque hay que recordar que en el año 89 estalló una crisis económica en el país. No me acuerdo. En el año 89 incluso nosotros teníamos que hacer fila en las estaciones de servicio de 1 y 2 días para conseguir gasolina en este país. Los barcos no llegaban porque había una crisis cambiaria. Cuando Balaguer llega al poder de nuevo en el 86, comienza una cantidad de obras que el país no estaba preparado desde el punto de vista económico por los ingresos que tenía el gobierno. ¿Y qué se comenzó a hacer? A fabricar dinero inorgánico. Y con el dinero inorgánico, en el año 89, mes de octubre, noviembre, hubo un ciclón. Se atrasó un barco, se atrasó otro barco y no había dinero para comprar combustible y tuvimos que ponernos a hacer una cantidad de filas y las posibilidades de Balaguer se disminuyeron. Corporán ayudó a Balaguer a ganar esas elecciones del 90. Oye lo que pasó en las elecciones del 90. A ese nivel era su popularidad. Hay que decirle a los televidentes que este programa no fue montado. Yo estoy haciendo aquí memoria. Si tengo algún hierro, es que estoy haciendo aquí memoria. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno,
cuando se cuentan los votos, el 16 de mayo, el Partido Reformista, Balaguer había perdido todo el Cibao. ¿De quién? De Juan Bosch. Juan Bosch por poco gana las elecciones en el año 90. Ganó Santiago, ganó La Vega, ganó Moca. Ganó, todo el Cibao lo ganó. ¿Y el sur? Lo ganó el Partido Reformista, desde San Cristóbal hasta Pedernales y hasta Elías Piña, entero. ¿Y el este? Porque tú que eres de San Juan, ese año es cuando se inaugura la carretera que lleva hacia el sur del país. No, pero además el sur era balaguerista sin razón. Pero una cosa pero loca. El Cibao votó totalmente en contra de nosotros. ¿Qué ocurrió en la capital? La capital ganamos nosotros, los dos. Ganó Peinado y ganó Corporán. Y al ganar Corporán, más el apoyo del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, que fue la diferencia, nosotros ganamos como por 17,000 votos. O sea, fue una victoria muy pequeñita. Todavía hay gente que cree que hubo fraude en el 90. ¿Hasta qué punto tú crees que Corporán ayudó a definir la victoria del 90? Bueno, no hubo fraude, porque me dijo a mí Temo que en el centro de cómputo del PLD en ese año, Balaguer siempre estuvo arriba. ¿Y el este lo ganó el reformista? El este ganó el reformista en ese año. Se la dividieron, pero nosotros, o sea, la cantidad de votos enorme que sacamos, sobre todo en el sur del país, que el jefe de campaña ese año era Luis Toral, lo recuerdo, para el sur. ¿Qué tan determinante fue Corporán? Pero además... Nosotros sin Corporán en esa selección hubiéramos perdido. Wow. Porque él nos ayudó a ganar la capital. Nosotros hubiéramos perdido las elecciones. Esas elecciones fueron totalmente cerradas. Tan cerradas que el mismo Temo me dijo, lo que tú no sabías era que Balaguer le ofreció a Juan Bosch 2 más 2. Vaya, vamos a... En esas elecciones, me dijo Temo, yo no lo sabía, pero fíjate lo cerradas que fueron, que Balaguer se atrevió a decir, no, al profesor que vaya, al profesor Bosch que vaya 2 años y 2 años yo. Él estaba loco por dividirlo de el gobierno de antes. Claro, pero él siempre se quedaba. Con los dos primeros. Con los 2 primeros y después vamos a ver qué pasa. ¿Qué tan simbólica ha sido la capital y desde entonces para voltear el mapa de un partido? Ganar la capital en el 90 con Corporán lleva, y vamos a pasar por la gestión de Corporán, pero lleva también a un Balaguer que llega vivito y coleando al 94. Totalmente, porque con un candidato que había que vencer, que en ese caso era Peña Gómez, que es diferente a lo que había ocurrido en el año 90. Es una situación política totalmente diferente. Balaguer más cansado y un gobierno que ya tenía 8 años. Y creo también que en el tema de las elecciones del año 94, Corporán fue otra vez candidato. Y ya no tenía la fuerza suficiente para ganar esas elecciones, porque lo de Peña Gómez en el 94 fue casi un ciclón enorme que se pudo haber llevado todas las elecciones, y por eso entonces hay que llegar a un pacto por la democracia en el cual se corte el periodo de 2 años de hacer elecciones en el año 1996. Y ya en el 96 Corporán ya no era ese ente político importante. Ok, entonces... Porque él no era político, era principalmente un comunicador, un individuo popular que participó en la política, pero ser político es otra cosa. Ok, hablemos entonces, Humberto, de cómo fue para el Partido Reformista y la gestión de Corporán en esos 4 años, 90-94. Algunas, si tenía, por ejemplo, de Roberto recordamos los parques Canquiña. O sea, ¿qué cosas tú puedes, de las que recuerdes, decir de la gestión de Corporán y su vínculo con el partido? ¿Quiénes componían también? Como él no era político, como tú dices, ¿era estructura del partido que estaba dentro de la alcaldía? ¿Cómo era? Ese fue uno de los problemas de su gestión. Como Corporán no era un militante político. Un militante político es otra cosa. Un militante político es el que ha pasado por la universidad de la política. Para usted ser político, que eso no se estudia diciendo que yo soy politólogo, usted no es nada para un político. La universidad de la política es la militancia. Es decir, usted entra a un partido y comienza a militar. Y militar, la palabra militancia viene ¿de qué? De militar. De militares. Es como un guardia. Y ese guardia recibe órdenes y las ejecuta.
Alguna gente me dice que tú hiciste fraude. Yo no hice fraude. Yo recibo órdenes y las ejecuto. El final yo no lo sé. Y eso es un militante político y sabe que tiene un compromiso con esa militancia, esos militares de mejor rango que él, de su partido. Y Corporán era un presentador de televisión, ha venido a la política porque era muy popular. Entonces, perdón, me dijiste que Balaguer lo llamó. ¿Sabes qué le dijo Balaguer cuando lo convence para entrar al reformista? No, eso no lo sé. Pero yo sé que Balaguer lo llamó por informaciones de la casa. Y Balaguer solía llamar a estas personas que quería captar Por él supuesto personalmente. Que sí, por supuesto. Él cogía el teléfono y le marcaba. Por supuesto. Y tú te ponías tembloroso ahí cuando el doctor, es Balaguer que me está llamando. Mira, si esa sala hablara, la sala está ahí. Está la Fundación Joaquín Balaguer, la sala donde al fondo estaba el escritorio de Bello Andino y usted pasaba por una puerta y por otra puerta, doblar a la derecha y en esas mecedoras que había ahí, llenas de libros, yo vi mucha gente grande del país. Las veces que no eran muchas que yo iba a esa casa, porque yo tengo siempre tuve mi propio trabajo y mis propias cosas. Entonces la conexión de Corporán y la militancia de reformista. Fue mala ya él siendo alcalde, o sea, síndico, fue mala porque los reformistas, primera vez que se veían en esa sindicatura, decían, o sea, antes de Corporán aquí llegamos nunca nosotros. hubo un alcalde reformista. Yo estoy tratando de hacer memoria hace rato de quién fue el alcalde en el año 74, quién ganó la capital y no lo recuerdo. Búscamelo porque ahí, pudo Google, haber Pupi. ganado un reformista porque no fue la oposición en las elecciones, pero no lo recuerdo, la verdad. Estoy buscando en mi cabeza. Pero en mucho tiempo el reformista llega con Corporán y Corporán no era un reformista auténtico, sino que obtemperó ante la llamada de Balaguer. Exacto, porque la historia es que en el año 66 se eligió un alcalde del PRD, ganó el PRD. La capital siempre fue del PRD. Siempre, y era por 2 años. Entonces después 2 años más hasta el año 70, y después comienza cada 4 años con una reforma constitucional o una reforma en la forma de la ley en que se eligen las alcaldías o las sindicaturas, y después cada 4 años siempre era un PRDista. Lo que no recuerdo exactamente quién fue el síndico en el año 74. Tú me dijiste algo que creo que es a ponderar. Corporán se constituye en una llave popular para los sectores para que entre el reformismo, porque siempre los sectores populares de la capital eran del PRD. No, literalmente nosotros no podíamos entrar. Le caían a pedrar. Si tú traes aquí a los miembros de la juventud, como era mi caso, de esa época, y lo sientas aquí, verás que todos tenemos una fisonomía parecida. Tú traes aquí a Fausto Jaque, tú lo has traído. Tú has traído a Leoncio Almanza, tú lo has traído. Tú has traído a Fernández Zuco, tú lo has traído. Y tú lo ves que todos somos de los barrios de clase media de la capital. Los barrios populares nosotros no entrábamos. Eso ya es parte de la democratización de la sociedad dominicana. Y eso que ocurría, por supuesto, venía ya de tiempos atrás y decían, esos no entran aquí. Esto es tierra de Peña Gómez. Te quiero linkear eso. ¿Hasta qué punto la incidencia de Corporán y la entrada del reformista a los sectores populares de la capital abre una puerta para que llegue un Roberto Salcedo y llegue el PLD a dominar por 14 años la alcaldía del distrito? Totalmente. Eso fue un factor. El factor que destruye prácticamente la estructura del PRD, aparte de sus problemas internos, es el ingreso de Corporán al reformismo. Ese fue el inicio del fin de un partido como el PRD, que era el dueño de la capital, el dueño, pero íntegramente de la capital. ¿Qué nosotros esperábamos cuando íbamos a las elecciones? Perdíamos, pero por pela, todos los sectores populares, que eran cuarteles, no como ahora que está dividido en 3 o 4, sino el cuartel 7 perdieron. El cuartel 7 es la parte que da al río, allá Las Cañitas. Todo eso en Sánchez Luperón, ese era el cuartel 7. Nosotros aquí podíamos hacer campaña. El cuartel 6, que es donde está Villajuana, eso tampoco era de nosotros. Nosotros no podíamos entrar ahí. El cuartel 1, que es la parte central aquí de la capital, tampoco. O sea, Herrera, nosotros no podíamos entrar ahí. Ese espacio lo abrió Corporán de los Santos. Hay que darle el aval. Eso yo se lo reconozco. ¿De quién pierde? Y Peinado también, que hizo una labor social a la cual no estaban acostumbrados los
capitaleños. Porque ¿qué ocurría hasta que Peinado entró ahí? Con esa estrategia que también fue genial, porque aparte son los dos. Que Peinado al montar esta estrategia de labor social, donde yo participé en muchos operativos médicos, dando consulta en esos barrios, significa, ellos me van a dar medicina, ¿por qué los voy a sacar? Si me dan agua, ¿por qué los voy a sacar? Si me dan transporte a los hospitales, ¿por qué los voy a sacar? Estos son amigos míos. Y al final eso le ganó tanto a Peinado como a Corporán el corazón de los capitaleños. ¿De quién pierde Corporán en el 90 y...? En el 90. Fue en el 90, 94, en el 94. En el 94, de Fello Suberví, y después le o sea, Fello fue alcalde 2 veces. Sí, claro, porque le gana Sí. Corporán en el año 94. Con un periodo de descanso de Corporán en el medio. Exactamente. Entonces viene Fello otra vez, el excelente candidato. Exactamente. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Y qué pasó? ¿Volvió el PRD a coger fuerza? Te cuento cuál era la situación económica. La situación económica del país cayó enormemente. Se llevó a Corporán. Y aparte las encuestas todas decían que nosotros íbamos a perder las elecciones y que íbamos a perder la capital, y eso se llevó a Corporán. Se llevó a Corporán, pero no se llevó a Peinado. Porque en el 94 pudo haber perdido Peinado. Perdimos la capital. Perdimos la capital, pero yo recuerdo que me asignaron la capital en la campaña y ganó doña, la que ahora es que está en el palacio con el presidente, pero por Dios. ¿Tú sabes cuál es? Sí, sí, claro, doña... A mí me olvidan los nombres. Milagros. Milagros Sí, Ortiz Bosch. fue senadora. Ganó en el 94 y Sí. Peinado entonces fue candidato a vicepresidente. ¿Por qué Corporán pierde su popularidad con la situación económica? Ya no funcionaban las ayudas, le No, hizo daño el proyecto de la Ciudad del Niño. ¿Qué pasó con Corporán? No, porque él ya pertenecía a un partido, el Partido Reformista. El Partido Reformista estaba destinado a perder esas elecciones probablemente. Y claro, la ola en la capital, tú sabes que hay olas electorales, la ola pro-PRDista en la capital se lo llevó. Esa es la realidad. Aparte, y en el 94, Colombia, el candidato era Peña Gómez a la presidencia. O sea, que la competencia era mucho más difícil en la capital, porque Peña Gómez era el líder natural de la capital durante muchísimos años, el líder del PRD. Entonces, claro, Con eso no había quien podía. era muy difícil. ¿Le afectó a Corporán su paso en la alcaldía, en su popularidad, luego o siguió siendo una figura popular como el animador, el ente social que daba ayudas? Yo pagó creo, un precio? mira, juzgándolo en el tiempo, creo que a Corporán no le benefició, aunque a nosotros sí, como partido político, no le benefició ser alcalde de la capital. Fue una gestión de alcalde bastante opaca. Él quiso trasladar, lo que recuerdo, trasladar lo que era el método de su programa en dar ayudas y ese tipo de actividad, en vez de crear un programa municipal que diera respuesta a los problemas que siempre tiene la capital, que tiene que ver con el tema de inundaciones, el tema de recogida de basura. El tema de la recogida de basura fue terrible. ¿Y cómo fue la relación de él y Balaguer en ese tiempo? ¿O ya que ganó Balaguer no se metía en eso? No, Balaguer tenía un síndico en la capital, el señor Corporán de los Santos, que yo recuerde, se quejaba de la... Claro, eso fue público. Corporán presentó un proyecto que le tomó prácticamente los 4 años de lo que fue su gobierno municipal, que fue la Ciudad del Niño. Un espacio de tierra donde iban a hacer una cantidad de viviendas y entonces ahí los niños que andaban deambulando, que no tenían padres, ese tipo de cosas, iban a tener clases, iban a vivir, etcétera. Y él se quejó de que no se le dio ayuda desde el gobierno, de que el presidente Balaguer no lo ayudó. Pero tenían una gran relación frustración. vinculante, es lo que yo quiero entender. Una relación personal, Ajá. pero desde el gobierno Balaguer tenía su propio programa y su propio proyecto. Y ahí yo te digo, si fue tan difícil conquistar la capital para el reformismo, que venían de una tradición que dominaba el PRD, ¿cómo Balaguer no importantizó, si se puede llamar así? Por ejemplo, se habla de que este gobierno ha hecho una inversión impresionante en lo municipal. No se sabe si es para agenciarse a los alcaldes de otros partidos, como muchos se han pasado para el PRM, o si en verdad el presidente o el gobierno del PRM tiene esa vocación de Duarte de lo municipal.
pero es una estrategia, ¿verdad? Claro, total. Ahora, Balaguer, ¿tú crees que no vio eso porque tenía otra agenda, no le importó perder la capital, como en efecto vuelve y la pierde con Fello? No, que Balaguer no tenía su propio programa. En política hay que entender que así como no hay enemigos ni amigos, tampoco hay ni agradecimientos ni desagradecimientos. Las cosas en política se hacen por conveniencia. Entonces, para Balaguer la capital no era una prioridad. ¿Pero por qué, Humberto? Porque Balaguer siempre los priorizó a ustedes los que estaban en el interior. Aquí hay 34 presas construidas en este país. 32 las fabricó el presidente Balaguer. Pero si la 34. capital tenía la mayor concentración de población. Pero no era el programa del presidente Balaguer. Wow. El presidente Balaguer tenía un programa de desarrollo del país absolutamente diferente. Y yo fui testigo de eso en su última campaña en el año 2000. Yo recuerdo, y no entendía, lo entiendo ahora. El presidente Balaguer, yo era parte de su comité de campaña, de 7 personas, tuve el privilegio de que me nombrara ahí. Y yo recuerdo que yo decía, pero ¿por qué siempre habla de los árboles, de los pajaritos, de los bosques, del medio ambiente? Y le dice a los jóvenes, defiendan el medio ambiente. Ese era su discurso. Discursos muy cortos, porque ya estaba limitado por la edad, tenía más de 90 años. Yo decía, pero ¿por qué insiste? Debe lanzar otro tipo de consigna. Ese era su discurso, porque él tenía su propia agenda, y la agenda del presidente Balaguer era desarrollar este país de un modo diferente a lo que se había desarrollado o se había construido en la era de Trujillo, y eso lo logró. Eso sí, los que lo sustituyeron han dilapidado todo, pero todavía se sostiene el país con el proyecto de construcciones y el proyecto que tenía en cabeza el presidente Balaguer. Todavía en este momento, Humberto, Corporán pierde en el 94 de Fello. Ajá. Y no volvió a aspirar más. No. ¿Cómo fue luego la vida política de Corporán? Ahorita tú decías, Johnny Ventura estuvo al lado de Peña Gómez, pero después se acerca a Leonel Fernández. No hay en la vida política de Corporán, después que se diluye el balaguerismo, ¿verdad? Con todo lo que pasó, intento de pasar al lado del PLD. Un día en el año 2009 o 2010, no estoy seguro, uno de los 2 años, yo recibo una llamada de Corporán de los Santos. Yo lo vi así incidentalmente varias veces, incluso cuando él pierde las elecciones en el año 94, en mi caso yo era muy crítico con la gestión a nivel municipal. Entonces él me llamó, yo lo veía. O sea, tú estabas en el Reformista y lo criticabas. Y claro, yo siempre he sido así. Yo siempre he sido así. Yo siempre digo lo que pienso y lamentablemente alguna gente no lo entiende. Tampoco es personal, es un tema de criterio. Yo tengo mi criterio, dime otro criterio y convénceme de que estoy equivocado. Pero Corporán me llamó, fue 2009, 2010, por ahí. Ya yo tenía una relación con el Partido de la Liberación Dominicana, había participado en el Consejo Presidencial Reformista en el 2004, ganamos las elecciones, ganamos en el 2008, y él quería ser regidor, y me convocó a una reunión en un edificio, una oficina que tenía en la calle Charles Sommer, como en una plaza comercial, y yo hacía mucho que no lo veía y me dio pena. Estaba delgado, parecía enfermo. Murió poco después, creo que murió en el 11 o en el 12. 2011 o 2012, ¿verdad? Por ahí debe haber muerto. Sí. Y recuerdo que me pidió ayuda para ser candidato a regidor del ayuntamiento de la capital, pero se notaba que no estaba bien, no estaba bien de salud. O sea, él quiso ser regidor después, en ese tiempo. Lo que habló conmigo. Lo que habló conmigo era que él quería hacer por el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, que teníamos una alianza del Consejo Presidencial Reformista, donde había estado el ingeniero Morales, Jacinto Peinado, Donald Ricabral, Leonardo Matos Berrido. Eso fue una propuesta que nosotros construimos y se la presentamos a Leonel en el año 2004. Y, por supuesto... ¿Y escalaste esa petición de él? Sí, claro, pero ya Corporán desde el punto de vista político no significaba nada.
Y no hay nada peor que no significar nada en el tema político. La política es terrible. Te endiosa y te deja caer. Mientras más alto estás, te das más golpe, te das más fuerte. Pero ya Corporán no significaba nada, no les interesó. No sé si él debe haber buscado otras personas, que no era yo. No voy a decir con quiénes hablé, pero ya no era necesario Corporán, ya no tenía ningún tipo de importancia política en la capital, es la verdad. Ahorita te preguntaba que si le restó a nivel de figura haber pasado en la política. Yo creo que sí. Hemos visto algunos artistas, comunicadores, Jackie Núñez que lo intentó, Fernandito que lo intentó. ¿Cuál es el precio mayor? Y para también que estas presentes generaciones y personas que hoy gozan de popularidad en los medios puedan tomar una decisión de ser una figura popular en arte o en béisbol o en la vida de la cultura, en cualquier renglón, para cruzar a la política, aprovechando la experiencia de estudiar a Corporán, la figura popular que se metió a la política. Es que ese es uno de los grandes errores de alguien que se cree popular. La política no es para improvisados. La política es para personas que han hecho su vida ahí metidos. O sea, tienen que entender cómo funciona eso, tiene su lenguaje. Así como la farándula tiene su lenguaje, como el deporte tiene su lenguaje, su forma de vivir, su forma de hacer eso, de tener ese oficio. La política es un oficio, y un oficio diario. Y ese oficio diario te lleva a ti a estar enterado de una serie de cosas y sobre todo a entender el ser humano, porque en la política, como en todo en la vida, pero la política más que nada, y lo demuestran los clásicos, lo demuestra el quehacer político diario, la política es una actividad donde cualquier cosa es posible y debe estar preparado anímicamente para recibir los golpes, que son la mayoría, y las alabanzas, que son la minoría, entonces también recibirlas con humildad. Cuando tú subes mucho y no entiendes ese mundo, le pasa como a Jackie Núñez, no ganó. ¿Y quién iba a pensar? Y yo participé en esa campaña, fui un par de veces allá a Dajabón que me mandaron, que en Dajabón, ¿cuál es la figura más conocida de Dajabón? Cuando tú piensas en Dajabón, ¿en quién tú piensas? ¿En Sonia Mateo? No, es una política, no. En Fernandito okay. que tú piensas. Claro. En ese que tú piensas. A nivel general. Pero sí. claro, ¿y a quién se le ocurre que Fernandito iba a perder las elecciones? ¿Ves? No se pasa tan fácil de una popularidad nacional a una popularidad desde el punto de vista político. No es tan sencillo. No entienden el lenguaje, no entienden la forma en que se... Y Corporán le pasó, a mi juicio. Yo creo que Corporán perdió y yo viví todo el proceso, no desde dentro, conociéndolo, participando, pero me di cuenta cuando llegó, cuando salió de la política, Corporán ya no era el mismo. Corporán dejó desgastado su nombre en una gestión municipal y en una participación política partidaria. ¿Y qué buscaba él en la política? Se lo tenía todo. Porque la gente es así. ¿Qué ocurre con los artistas? Los artistas son queridos por todos. Usted se engancha a político, inmediatamente toma partido. Tiene personas que lo apoyan y personas que son, sin embargo, sus adversarios. Johnny Ventura pasó por la alcaldía y siguió siendo popular. Pero no la popularidad que tenía antes. No. Para nada. Es más, Johnny Ventura, y me perdonan sus familiares, para mí, a mi juicio, muy personal, terminó su vida de modo lamentable. Johnny Ventura terminó de ser una figura amada por todo el mundo, gritando tonterías y discutiendo ahí frente al Palacio del Congreso. Pero yo creo que esa es una de las mejores formas de recordarlo. No, para nada. Johnny fue uno de los que se impuso para que no se haga esa reforma. Y hay muchos no se hizo. Pero hay muchos que estábamos de acuerdo con la reforma y por lo tanto yo lo critico. Y entonces, como artista, 100%. Como ¿Tú estabas de acuerdo con esa reforma que quería hacer Danilo? Absolutamente. Ahí tuviera Danilo todavía. Quien sea, absolutamente yo estaba de acuerdo con esa reforma. Es más, y no estamos hablando de eso, la constitución que más ha durado en este país, y deberían quitar eso y dejar que los presidentes vayan y se reelijan, es la constitución del 66. Nunca fue reformada hasta el 94. ¿Verdad que tú eres balaguerista? La gente que le gusta pero claro que le gusta la reelección. Mira, una de las mejores de los recuerdos que yo me quedo de Johnny, verlo bravo, indómito, a sus 80 años, parando el pecho con un militar. Yo hubiera dado un infarto ahí.
Pero hubiera muerto como quiera la gente no se muere. No se muere la gente. No, pero para nada. Se fue como parte de un partido político. Y si yo estaba en contra, lo entiendo tu punto. Que como era un artista de todo, al ser parte de un partido. Entonces, en definitiva, para cerrar esta transmisión, el desgaste que implica sumar, endosar la popularidad de una figura de todos a un partido político para un cargo no vale la pena. No vale la pena. A un artista. Por ejemplo, a los Foques, que ahora es la figura. Pero ese no es un artista. Pero es la figura popular del momento. Si él se mete a la política. Muere, no físicamente. Su popularidad se cae. Porque ahí comenzamos a mirarlo con otro cristal. O sea, una cosa es tú decir, tú cantas bien, tú bailas bonito, o tú eres exitoso haciendo esta actividad. Y otra cosa es tú decir, a pedirme mi voto por ti. No, ya yo tengo entonces una lupa diferente y comienzo a examinarte de arriba abajo, a ver qué pasa. Y las cosas que tú tienes ocultas, que todo el mundo tiene cosas ocultas, te comienzan a salir. Y con esas cosas ocultas te pueden comenzar a chantajear. No sabes lo que es la política. Y en ese chantaje tú tienes que cambiar. Y al cambiar entonces, esa gran cantidad de gente que decía que tú eras lo mejor, ya tiene otros intereses y comienza entonces a atacarte y no estás acostumbrado al ataque político que es feroz. ¿Ves? Es un mundo diferente. Humberto, finalmente el antídoto para la llamada de un Balaguer a cualquier figura del arte o de la cultura. ¿Qué decir? Que tome de ejemplo a Freddy Veras Goico. Freddy Veras Goico hoy día es alabado por todos, querido por todos. Lamentablemente se fue a destiempo. Todos lo admiramos. Es una persona que endiosamos en la República Dominicana y se lo merece. Nunca se dio a esa tentación. ¿Balaguer nunca lo llamó? Claro, le ofrecieron. Él lo dijo. Él sí nos dijo. Le ofrecieron. Bueno, Danilo me dijo a mí en la transmisión de la muerte de Freddy que él en persona le fue a ofrecer la vicepresidencia. ¿Ves? Y le dijo que no, seguro. Y le dijo que no. No sé si Balaguer lo llamó, pero Danilo en persona. Los mundos son diferentes y tienen que saber quitarlos. Yo, que he tenido 40 años haciendo política partidaria, lo entiendo perfectamente. Por ejemplo, en mi caso, me dicen, ¿y a qué tú fuiste candidato? Absolutamente a nada. Yo no sirvo para eso. Yo no sirvo para ser candidato a nada. Ahora, para construir cosas sí. Y de mucha gente, pero yo no sirvo para ser candidato, tú tienes que saber cuál es tu límite. Entonces, si tú crees que cantar bonito, o bailar o brincar te va a llevar a ser buen político, yo veo algunos que están en el Congreso ahora, que creen que es verdad, que son conocidos y que tienen posibilidad de nada. Están muertos políticamente y se les nota también, pero la gente no se da cuenta cuando se está muriendo. Bueno, así es, hay mucha gente por ahí caminando que no sabe que no está bien. Tú sabes que yo estoy contento ahora, que no sabes por qué. ¿Por qué? Porque me he demostrado a mí mismo que yo no voy a padecer de Alzheimer. Me acordé de todo, me acordé de casi todo. Amén. La mente de Cristo, Humberto, gracias. Se me olvidó el nombre de la senadora de la capital, doña Milagro. Pero te acordaste. Pero ella me quiere mucho, la verdad, que me perdone, pero tuve que buscar en mi cabeza rápidamente. La senadora histórica. Bueno, gracias al doctor Humberto Salazar. Importante tener la mirada de Corporán, el alcalde, el político y su paso del PRD siendo simpatizante, el Partido de Acción, ¿cómo que se llama? Constitucional. De Acción Rosado. Era rosado. Y del rosado al morado. Y el intento también con la unión con el PLD. Gracias, Humberto. No, a ti. Gracias a ti.